La Voz de América presenta. Hoy en Foro, niveles récord de contaminación según organismos internacionales, temperaturas extremas, el efecto del cambio climático y cómo enfrentar este desafío global. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. El 2023, según organismos internacionales, se consolida como un año de récords climáticos, calentamiento de los océanos, temperaturas altísimas, disminución de hielo antártico, contaminación por carbono en la atmósfera. La comunidad científica ha sonado ya la alarma y advierte que todo ello podría demostrar que las proyecciones originales sobre el impacto del cambio climático podrían ser imprecisas debido a la rapidez con que se desarrolla el fenómeno. Paula Díaz nos habla de estos récords climáticos, la reacción de la comunidad científica y las políticas ambientales del gobierno de Estados Unidos. Las temperaturas extremas van del suroeste de Estados Unidos con un calor sofocante hasta el noreste, donde se reportan lluvias e inundaciones. Desde California, cruzando por Arizona, Nevada, Nuevo México y Texas, hasta llegar a Florida, los residentes llevan 2 semanas con advertencias por temperaturas que en algunas áreas superan los 40 grados Celsius. Esta ola de calor que estamos viviendo hoy en día está relacionada con el cambio climático. Es un efecto del clima extremo. Y lamentablemente, si no logramos reducir las emisiones a los niveles que necesitamos, estos síntomas de clima extremo, como las olas de calor, como sequía extrema, van a continuar sucediendo. En ese contexto, están trabajando China y Estados Unidos, 2 de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Las potencias económicas mundiales podrían usar la cooperación climática para liderar el camino que aborde el calentamiento global. Esta semana, la visita del enviado climático de Estados Unidos a China, John Kerry, coincidió con olas de clima extremo en el mundo. El presidente Biden tiene muchas esperanzas de que podamos avanzar en la agenda climática y China y Estados Unidos son las 2 economías más poderosas del mundo. También resulta que somos los 2 mayores emisores de gases de efecto invernadero. El clima intenso podría ser determinante en la temporada de huracanes, a medida que las temperaturas del agua del Océano Atlántico y el Golfo de México son las más cálidas que se han registrado en la historia. Los meteorólogos advierten que esto puede generar más tormentas y más intensas. Las temperaturas continúan elevándose a nivel mundial y año tras año comienza a haber más clima extremo en general en Estados Unidos, pero específicamente para el suroeste de Estados Unidos estamos realmente concentrados en el calor. Las temperaturas extremas tienen en alerta los servicios de meteorología de todo el país que pronostican peligro con tormentas, granizo e incendios en las zonas de intenso calor. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Insoportable este calor y bueno, y para analizar el tema me acompaña Raiza Banfield. Ella es la presidenta de la Fundación Panamá Sostenible, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá. Y también Javier Sierra, experto en temas ambientales, climáticos y energéticos. Bienvenidos, Raiza. ¿Cómo explicar, Raiza, estas temperaturas en momentos, fíjate esto, en momentos en donde más de 193 países signatarios del Acuerdo de París, pues ya están comprometidos a mantener el aumento de la temperatura del planeta en menos de 2 grados centígrados? Es decir, ya ha habido un compromiso, la mayoría lo están cumpliendo, pero aún así las temperaturas extremas nos agobian. Bienvenida. Muchísimas gracias y es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Ciertamente estos convenios climáticos que tuvieron su clímax en la cumbre de París, se veía como muy optimista el escenario cuando la mayoría de los países y sobre todo los más contaminadores se comprometieron. Pero tenemos que entender también que ha estado sujeto a los vaivenes políticos internos de los países. Sabemos qué pasó de Obama a Trump y ahora tratar de volver a llevar ese péndulo al otro lado. Entonces vemos entre las acciones y los compromisos firmados una desconexión. Y no está pasando solo en Estados Unidos o en China, pasa también en nuestros países latinoamericanos, donde
el norte del globo se compromete y mejora sus economías locales o su modelo de desarrollo, pero basado en la extracción de recursos de nuestros países latinoamericanos, del sur global. Entonces nos vamos transformando nosotros de receptores y sumideros de carbono a emisores, porque las actividades económicas del norte se realizan acá en el sur. Ya. Bueno, por ahora, Javier, ¿es el cambio climático, vamos a ver aquí el gran debate, ¿es el cambio climático en realidad causado por el ser humano o es un fenómeno natural independiente de la actividad humana? Recientemente la representante Marjorie Taylor Greene asegurando que no hay las pruebas suficientes para asegurar que es causado por la actividad humana. A los necios es mejor no escucharles. Gonzalo, muchas gracias, muy buenas a todos. Es un gran placer estar con ustedes de nuevo. La ciencia nos dice que la crisis climática es el resultado de la actividad humana y la contaminación que ha creado desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX. Esta actividad ha emitido cantidades estratosféricas, nunca mejor dicho, de gases de calentamiento global como el dióxido de carbono y el metano, y causado un aumento de al menos de 1,15 grados centígrados a la temperatura del planeta. La gente dirá, pero eso es muy poco, en mi ciudad la temperatura puede fluctuar 10 grados o más al día. La diferencia es que esto es global. Y con solo este aumento vemos las desastrosas consecuencias de olas de calor, como tu compañera muy bien decía al principio, olas de calor extremas, sequías devastadoras, incendios de caracteres bíblicos como lo que sigue ocurriendo en Canadá y tormentas de inusitada potencia. Estamos jugando con fuego, nunca mejor dicho. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando el impacto del cambio climático y los desafíos para controlarlo o enfrentarlo. Ya regresamos. Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Disponible en vozdeamerica.com. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything. Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas. Esta semana en Visión 360, la droga zombie que inunda las calles de Estados Unidos. Más de 60 años de Barbie y ahora en la pantalla grande. La mesimanía llega para quedarse. Visión 360 en todas las plataformas de La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el mundo es ahora 1,2 grados centígrados más caliente que en la época preindustrial. Las altas temperaturas en Estados Unidos, las inundaciones en Asia y la escasez de agua en América Latina es, según la ONU, parte del efecto invernadero provocado por la contaminación. Se pronostica que los próximos 5 años serán los más calurosos jamás registrados. Continúa con nosotros Raiza Banfield, presidenta de Fundación Panamá Sostenible, exalcaldesa de Ciudad de Panamá, y Javier Sierra, experto en temas ambientales, climáticos y energéticos. Javier,
Se sabe que muchos son los desafíos del cambio climático, pero en tu opinión, ¿cuáles son sus principales amenazas? Bueno, los graves problemas que causa son múltiples. El derretimiento de los glaciares y de los dos casquetes polares está elevando el nivel del mar y causando inundaciones en lugares como Miami, incluso en días en que no llueve. La ONU ya nos ha advertido que este ascenso va camino de dejar enormes territorios y archipiélagos bajo las aguas de los océanos. Al mismo tiempo, las altísimas temperaturas que ahora se registran en el hemisferio norte amenazan con convertir amplias zonas de la Tierra prácticamente en inhabitables, donde la vida al aire libre y la agricultura serían imposibles. El excesivo calor también amenaza con derretir los glaciares del Himalaya, la fuente de agua potable y agrícola de más de 2.000 millones de personas. Nos confrontamos ahora bien, esta es la peor crisis que ha confrontado a la humanidad en su historia. Ahora, Raiza, la deforestación que afecta a América Latina, ¿cómo impacta en el cambio climático? ¿Cuáles son las regiones del hemisferio que, en tu opinión, sufren una peligrosa deforestación? Y tal vez, se nos habla rápidamente de tu país, Panamá, que está precisamente es un centro importante, ¿no?, del ambiente. Bueno, precisamente Latinoamérica es, por su rica biodiversidad, el gran banco natural del mundo. Es solamente el 7%, un poquito menos del 7% de la cobertura global son bosques tropicales húmedos y allí se encuentra el 50% de la biodiversidad planetaria. Sin embargo, estos bosques, como los del Amazonas, que son tremendamente importantes para la sostenibilidad global, está siendo amenazado por el incremento de la frontera agrícola, del desarrollo no planificado, etc. Y este modelo se está repitiendo en varios países como el nuestro, Panamá, que es mucho más pequeño, sin embargo, sumamente importante, uno de los 26 puntos de la biodiversidad más importante. Sin embargo, Panamá ahora está sometido a la presión de la minería metálica extranjera. De hecho, el corredor biológico mesoamericano, que es ese corredor ecológico que va de México hasta Colombia, Panamá, que es un conector importante, la minería metálica se está desarrollando allí. Entonces, ¿qué función va a cumplir Panamá? ¿De aliado en la lucha climática o de generador de emisiones por la producción minera metálica justamente en uno de esos ecosistemas más importantes? Es ahí donde digo que hay esa dicotomía entre lo que está pasando y lo que hay que hacer. Bueno, muy bien, vamos a ver ahora esta gráfica sobre los niveles de dióxido de carbono. Miren ustedes, de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, esto es por sus siglas en inglés, los niveles de dióxido de carbono marcan niveles históricos. En 1980, esos niveles, ¿no?, de dióxido de carbono llegaban a 340 partes por millón. Según NOAA, esas partes aumentan constantemente cada año y ahora llegan a 424 partes por millón, un nuevo récord. Bueno, Javier, tu opinión, ¿a qué se deben estos niveles tan elevados, ¿no?, de dióxido de carbono? Se deben fundamentalmente a la quema de combustibles sucios como el carbón, el petróleo y el gas fósil. Durante más de siglo y medio, como mencioné al principio, el dióxido de carbono retiene más que casi cualquier otro gas el calor del sol y lo almacena en la atmósfera y los océanos, causando el aumento de la temperatura global y la crisis climática que todos estamos sufriendo. La ciencia nos dice que la última vez que el planeta tuvo los actuales niveles de dióxido de carbono fue hace 3 millones de años. Por entonces, el nivel del mar estaba 30 metros más alto de lo que tenemos hoy en día. Vamos camino de eso y no podemos retrasar ni un minuto más el abandono drástico y progresivo de los combustibles sucios. Nos va el futuro de la humanidad en el esfuerzo, Gonzalo. Bueno, ahora, Raiza, ¿cómo está afectando el cambio climático la cadena alimenticia? Deseo retomar lo que has dicho. O sea, ¿cómo está afectando el suministro de alimentos? Hay un cambio en los ciclos de lluvia. Por ejemplo, lugares donde antes eran secos en un periodo más largo de tiempo, ahora están cayendo lluvias y viceversa. Eso cambia el tipo de producción de los alimentos. Y no nos estamos preparando para ese cambio. A nuestros agricultores, que están muy acostumbrados al monocultivo y a sembrar ciertas cosas en ciertos periodos del tiempo durante el año, y eso está cambiando las dinámicas por la presión de los cambios del ciclo del agua.
Estamos importando entonces productos para garantizar la seguridad alimentaria, pero esas importaciones afectan entonces a los productores locales. Empiezan las migraciones, los cambios de usos de suelo por el abandono del agro y estas transformaciones de lo que antes eran suelos pastoriles, silvopastoriles, agrícolas o forestales, que se transforman entonces, bueno, vamos a hacer centros comerciales, urbanizaciones, y perdemos suelo que estaban captando carbono, que estaban captando agua, que estaban siendo generadores de oxígeno, lo estamos convirtiendo en emisores. Entonces, ese balance se está perdiendo. Ya. Bueno, tanto tú como Javier están presentando un cuadro bastante apocalíptico, pero debemos hablar también de las soluciones, de las propuestas. ¿Qué podemos hacer? Esto más adelante. Porque esto es Foro de La Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Disponible en vozdeamerica.com. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la radio. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, and I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything. Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas. Esta semana en Visión 360, la droga zombie que inunda las calles de Estados Unidos. Más de 60 años de Barbie y ahora en la pantalla grande. La mesimanía llega para quedarse. Visión 360 en todas las plataformas de La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. Javier, ¿cómo está afectando el cambio climático al océano? NOAA dice que los océanos están en su punto más alto de calentamiento y está afectando esas migraciones de los peces y también afectando los arrecifes coralinos. Bueno, Gonzalo, si no fuera por los océanos, la Tierra ya se hubiera calentado hasta niveles incompatibles con la civilización humana. Pero este extraordinario exceso de carbono en los océanos está causando su acidificación y haciendo cada vez más difícil que moluscos y bivalvos puedan construir sus caparazones. Está blanqueando los corales, como tú bien decías. Las altas temperaturas de las aguas también están causando rupturas en los ecosistemas más complejos y cruciales de la Tierra. Y recordemos que cuanto más cálidas sean los océanos, más violentas y mortales serán las tormentas que se creen en su superficie. Estamos a punto de comenzar la temporada de huracanes y realmente la temperatura del océano no nos hace vaticinar algo optimista. Claro, y ya vimos cómo el año pasado, la temporada de huracanes prácticamente devastó regiones enteras de Florida y el Caribe también. Pero ahora, Raiza, ¿qué relación hay entre migración y cambio climático? Mira, hay pocas cifras todavía de cuánta gente está migrando porque cambiaron las condiciones de clima en sus comunidades. Hay más cifras de
por temas de seguridad, por temas políticos, pero ciertamente la migración climática es un factor. Cuando una población se queda sin agua, va migrando a buscar mejores condiciones, y si se cambió el uso del suelo por el tema agrícola, como decía también, normalmente estas migraciones ocurren primero a lo interno de los países y luego van más allá. Pero, por ejemplo, Panamá es gran víctima de esa relación migración y cambio climático, porque la migración ocurre por un área protegida que es la selva del Darién. Es un tapón, es un bosque súper importante para los ecosistemas del planeta, es reserva de la biosfera. Sin embargo, es una trocha hoy día enorme, porque pasan cientos de miles de personas todos los días por allí. Así que nos pega muy duro en esa reserva para la biosfera, que la estamos perdiendo porque se ha convertido en una ruta migratoria hacia el norte. Y aquí es importante poner la lupa, porque no se trata solamente de la afectación a Panamá y particularmente al Darién, sino todo lo que significa para la conectividad biológica que este ecosistema representa. Muy bien. Ahora, Javier, ¿qué puede hacer la población civil? ¿Qué pueden hacer los gobiernos en sus políticas para detener el impacto del cambio climático? Yo creo que lo más efectivo que pueden hacer los ciudadanos del mundo es exigir responsabilidades a sus políticos y a sus funcionarios electos, y hacerles la siguiente pregunta. ¿Usted está de parte de la industria de combustibles sucios cuyo plan comercial incluye la destrucción de la atmósfera del planeta, o de la economía de energía limpia y renovable que garantice un futuro próspero a nuestros hijos y nuestros nietos? Los gobiernos del mundo deben declarar una emergencia climática global. La atmósfera va camino de entrar en un círculo vicioso, en un caos permanente que hará difícil o incluso imposible el progreso de la civilización humana. Pero no quiero dejar, Gonzalo, a la gente solamente con predicciones terribles. Yo creo que esta carrera la estamos ganando. No sé si vamos a llegar a tiempo, pero la carrera la estamos ganando. El mundo ha instalado más energía limpia que energía sucia en los últimos 5 años. La energía solar es un 90% más barata de lo que era hace solamente 10 años. Ahora mismo es la energía más barata del mundo. Tenemos la tecnología, tenemos la ciencia, tenemos la voluntad popular de prácticamente toda la humanidad. Lo que nos falta aquí es la voluntad política de unos cuantos países que siguen persistiendo en la destrucción de la atmósfera del planeta. Pero ahora, Javier, y tanto a Raiza también, aquí viene el gran debate. Las energías limpias también crean contaminación, ¿no? Muchos se preguntan, ¿qué se puede hacer con los paneles solares? Javier. La diferencia de contaminación entre la energía limpia y la energía sucia es abismal, totalmente abismal. Es decir, lo que estamos abriendo, además tenemos que tener algo muy en cuenta, Gonzalo, no solamente se trata de parar la crisis climática, sino también se trata de parar de envenenar los pulmones de las personas. La energía sucia, así es como se debe llamar, sucia, realmente envenena nuestros cuerpos, nos causa enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, cáncer, muerte prematura, etcétera, etcétera. No solamente estamos tratando de salvar el planeta, estamos tratando de salvar la salud de la humanidad. Claro. Bueno, Raiza, adelante, sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Javier y tiene toda la razón, pero tengo una preocupación porque lo estamos viviendo en nuestro país. O sea, las empresas mineras de nuestro país están justificando la destrucción de nuestros bosques que generan oxígenos y sumideros de carbono para decir que van a liderar desde Panamá la producción de cobre porque se necesitan carros eléctricos y paneles solares para salvar el planeta. Entonces es una contradicción. Sí, necesitamos cobre para hacer plantas solares, bien, pero primero necesitamos conservar los bosques. Entonces, en la geopolítica global tenemos que entender, mientras necesitemos cobre para hacer eso, porque esperemos ir hacia esa transformación también, donde el impacto es menor y la ganancia es mayor. O sea, localizar la producción de cobre allí donde hay desierto, donde no hay agua, donde no hay bosque, hasta que transformemos eso. Pero no podemos sacrificar bosques, ríos, agua para decir que vamos a liderar la transformación porque el mundo necesita cobre para carros eléctricos. Ese tipo de greenwashing no nos funciona en esta crisis. Bueno, muy bien, hacemos una pausa, porque esa es la gran dicotomía que existe, ¿no?, en este tema del medio ambiente. Vamos a hacer una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Esta semana en Visión 360, la droga zombie que inunda las calles de Estados Unidos. Más de 60 años de Barbie y ahora en la pantalla grande. La mesimanía llega para quedarse. Visión 360 en todas las plataformas de La Voz de América. Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Y ya en la parte final de Foro, Raiza, tus conclusiones sobre el cambio climático, sus desafíos. Yo quisiera sumarme a la intención de Javier de aportar, ya hablamos del problema, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese es el mayor desafío ahora, ya sabemos cuál es el problema, estuvimos en negación mucho tiempo, ahora es hora de enfocarnos en las soluciones. El recurso que se está dedicando global para la mitigación climática es muy poco, solo el 6% de los recursos globales para el financiamiento de acciones de mitigación y restauración. Eso hay que incrementarlo. Sin embargo, más allá de que reparar, tenemos que enfocarnos en conservar lo que tenemos. Y en ese sentido, Latinoamérica es un banco importantísimo y no podemos verlo como el banco de los metales que el mundo necesita solamente. Tenemos que verlo como el banco de oxígeno, de captura de carbono, reservas de agua que el planeta necesita. Y la conservación es menos costosa que la reparación. Y hacia ahí tienen que enfocarse nuestros esfuerzos. Y nosotros luego, como individuos, como ciudadanos latinoamericanos, no solo vernos como benefactores o víctimas de las decisiones que toman nuestros gobiernos, sino como actores protagonistas de nuestra propia transformación, de nuestra forma de movernos, consumir, generar desechos, movilizarnos. De vivir en las ciudades. Entonces, si no entendemos que esto es una responsabilidad que empieza a lo individual, que va por la comunidad y a lo colectivo y decisiones políticas, entonces estamos dando vuelta en círculo sin entrar a la solución del problema de fondo. Muy bien. Javier, tu análisis, tus conclusiones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Raiza y Gonzalo, por invitarme de nuevo. Interesantísima esta conversación, pero quiero decir que América Latina es una de las dos regiones que más sufre el impacto de la crisis climática en todo el mundo y es una de las dos regiones que menos ha contribuido a esta crisis. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio y el 4,5% del Producto Interior Bruto de la región se dedica solamente a paliar las consecuencias de la crisis climática. Esto deja muy poquitos fondos para realmente que la región se desarrolle y se defienda contra la crisis climática. Es imperativo que las naciones desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, etcétera, que cumplan con sus compromisos de ayudar financieramente a estos países a prepararse para confrontar esta crisis. Bueno, muchísimas gracias a Javier Sierra, a Raiza Banfield. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.